Tengo un panel muy disciplinado, así que muchísimas gracias con el tiempo a los tres panelistas. Y paso la palabra a Jack Radish, quien es gerente de proyecto de OSD del Foro de Riesgo de Alto Nivel. Good morning, and thank you very much for this very generous invitation to speak to you. To the UNISDR, I give my thanks, and also to the government of Ecuador for this gracious invitation. My name is Jack Radic, and I come from the OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, which is an intergovernmental organization based in Paris. Our 34 member countries are industrialized economies, but we do have several member countries in this region. Our Secretary General, Angel Gurria, comes from Mexico himself, and disaster risk management has become a very important topic for our organization, especially because of the economic damages that occur. Now, I understand that I'm the last speaker that's between you and your lunch, so I'll pay very close attention to go through this presentation quickly, but before I get to my first slide, I just want to warn you, this first slide is going to be the most exciting slide you've seen all morning. Now, don't all rush out to your offices and email me for the Excel sheets behind this. You can do it when I finish. But what we have here is a correlation between GDP per capita and mortality rates. And on the lower right-hand side, you have a cluster of OECD countries, industrialized economies with higher GDP per capita, and the upper left-hand side are more middle-income countries and developing countries. Del otro lado tenemos los países en desarrollo. Entonces esto es para resaltar lo que fue dicho por las presentaciones anteriores respecto a estos vínculos entre la riqueza, el desastre y la mortalidad. Aquí nuevamente tenemos una diapositiva muy emocionante para llamar su atención que indica que si es que hacemos un desglose de estos 34 países en cuartiles, en la parte inferior tienen tasas de mortalidad muy altas en relación al otro extremo del cuartil con respecto al ingreso PIB. Pero en cuanto a los países más ricos pueden ver que los daños económicos son mucho más altos. En contraste realmente. Así que bueno, hemos tenido 10 años aquí de trabajo y se han realizado muy buenas recomendaciones en nuestro marco y sin embargo se estima que casi 1.5 trillones de dólares en daños económicos han ocurrido en los últimos 10 años en los países OECD y países BRIC. Es una cantidad enorme de dinero. Si vemos algunos de nuestros países miembros, como Chile, Nueva Zelanda, algunos de los eventos terribles que han ocurrido han llevado a pérdidas económicas que exceden el 10% del PIB, en algunos casos el 20% en un caso. Pero ese daño a nivel nacional no es realmente lo que nos tenemos que enfocar. Tenemos que pensar en qué significa eso para las localidades que fueron devastadas. Es decir, que, de ser posible, medidas mediante las cuales los tomadores o desarrolladores y políticos puedan reconstruir. Y antes de entrar en inequidades y poblaciones vulnerables, quiero establecer un poco de contexto respecto a las tendencias a largo plazo. Aquí estamos viendo una cantidad de desastres anuales desde los 80, donde están por debajo de los 100, entre los 60 y 70, y luego vemos un pico en los años 2000. Así que estamos viendo un vasto incremento en el número de desastres. Y esa misma tendencia es cierta para las pérdidas económicas en países OECD y BRIC en el mismo periodo de tiempo, relativamente bajo en 1980 y luego más de 300 mil millones en pérdidas en el 2011. Ahora, alejándonos un poco del análisis económico y entrando más a los riesgos, por supuesto hemos oído mucho sobre la urbanización, concentración de activos. Aquí tenemos líneas que describen la población
mundial urbana y rural. Desde, proyecciones desde 1950 a 2030, 2035, y vemos un significativo incremento en la urbanización. Quiero ahora hablar un poco más sobre el fenómeno social, y en particular uno que es el que rige la vulnerabilidad en países OECD, que es las poblaciones de tercera edad o de personas mayores. Por ejemplo, remontándonos al huracán Sandy, donde personas por debajo de los 65 años de edad, Katrina, el 71% de las fatalidades fueron con personas de más de 60 años, y en la ola de calor europea, personas mayores que vivían solas. Y aquí quiero volver a lo que decía Alfonso sobre ver más allá de la parte económica de los desastres y entenderlos en términos de la dinámica social. Porque si queremos crear políticas públicas que pueden mitigar o reducir los riesgos de desastres, tenemos que quitarnos el sombrero de economistas y ponernos el de sociólogo. Entender la catástrofe de 15.000 personas muriendo en Francia, mi país, que es una de las mayores economías del mundo, a causa de una ola de calor. Hay que entender que estas personas de la tercera edad viven solas y que básicamente sus hijos se fueron a la playa a vacacionar y simplemente se olvidaron de ellos. Es un juicio muy duro, pero es la dura verdad. Y si pensamos, este es otro cuadro que muestra la proporción de las poblaciones de tercera edad en países OECD. Ustedes pueden ver que algunos de los países a mano izquierda, con las mayores proporciones, son países que están altamente expuestos a desastres naturales. Japón, Italia, Grecia, Portugal. Y a mano derecha tienen México, Turquía, Corea, con porcentajes más bajos de la población que están por encima de los 65 años. Pero las barras sombreadas son la proyección al 2050 y pueden ver enormes cambios, especialmente en Corea, que excederá al 37%, pero también México más del 20% para el 2050. Entonces, la razón por la que traigo esto a colación hoy es para hacerlos pensar en el plazo más largo de algunos, o pensar a largo plazo sobre algunos de los errores que han cometido los países OECD para que se puedan preparar en el futuro. Bueno, para ahorrar tiempo voy a pasar rápidamente por estas diapositivas. Aquí vemos una tendencia de 12 años. Y voy a entrar en la parte más prescriptiva de la presentación, porque, mientras el hecho de que ustedes están aquí en gran parte no es para enriquecerse mutuamente, sino para prepararse para algún día, o Japón el próximo año. Por ejemplo, la OECD accedió a una recomendación del Consejo, que es nuestro ente regulador. Acordó cómo prepararse para estos desastres a gran escala, cómo reconstruir, cómo recuperarse. Hemos trabajado muy estrechamente con UNISDR para compartir nuestros conocimientos en esta área. Es muy importante que esta recomendación del Consejo pueda reforzarnos mutuamente. Por ejemplo, cualquier cosa HFA. Sé que no hay un título oficial todavía, pero este trabajo de OECD puede reforzar en ambas direcciones el trabajo de las Naciones Unidas. No es suficiente que nosotros pintemos estas tendencias sociales. Eso no va a ser suficiente para los desarrolladores de políticas saber cuáles son las proporciones de poblaciones de la tercera edad. Los gobiernos tienen que apoyar investigaciones que veo que ya se están desarrollando en países que se encuentran en esta sala, que toman esos mapas de peligros y los comparan con los datos de censos. Eso va a empezar a darles a los desarrolladores de políticas una idea clara de la información para poder centrarse en poblaciones, centrarse en las medidas para prevenirse y prevenir a las poblaciones con respecto a las medidas que deben tomar contra estos problemas,
cuando ocurren estos peligros, brindar hogares subsidiados para personas de la tercera edad y desarrollar estas capacidades en los planes locales de emergencias, centrándose siempre en las necesidades de la población de la tercera edad. Creo que ya me quedé sin tiempo, así que bueno, muchas gracias por su atención y nuevamente si quieren estas fantásticas diapositivas, no duden en contactarme. Gracias. Bueno, agradecerles a los panelistas y a todos ustedes por acompañarnos en el panel. Quizás para dar cierre a esta sesión me gustaría compartir con ustedes algunas ideas fuerza que salen de los paneles y que me permito resaltar. El secretario general Alfonso Mundra de la Asociación de Estados del Caribe deja varias ideas y dos que me gustaría resaltar por el mensaje que llevan. El uno es que que existe un proceso de destrucción sistemática de la resiliencia en los espacios ocupados por los pobres en las ciudades modernas. Y esto está directamente relacionado con la pérdida de su condición de ciudadanos y de poder político para intervenir en las decisiones del Estado. Y el segundo punto que tiene mucho para reflexionar es el pensamiento que en el proceso de crecimiento urbano se ha dado un proceso de expulsión de los pobres de los espacios ocupados por siglos y han sido condenados a vivir en territorios inundables, a territorios en zonas de riesgo y alejados de sus centros de trabajo. El señor viceministro Edson Romo nos planteó sobre la decisión política de abordar las relaciones entre la amenaza y la vulnerabilidad social, que se vea de la forma como se ve reflejado en el Ecuador como un ejemplo, claro ejemplo, de articulación de una política pública intersectorial para disminuir las vulnerabilidades y con procesos que incluyen el red de acceso al territorio, calidad de los servicios, promoción y prevención, ocio y plenitud. Así como nos planteó sobre la política en cuanto a la reducción de los niveles de hacinamiento y evitar asentamientos irregulares a través de la existencia de políticas concretas sobre asentamientos humanos y la mejora de los existentes. Indu nos dio la oportunidad de ver la oportunidad. Nos habla que reconstruir las vidas de la comunidad tras la ocurrencia de un desastre y lograr lugares más seguros es una oportunidad para transformar una tragedia en oportunidad y construir resiliencia. Y nos manifiesta que la gestión del riesgo es una oportunidad para el desarrollo. Se puede construir redes de seguridad, de protección y mecanismos de apoyo para aumentar la resiliencia. Finalmente, Jack, resaltar dos ideas fuerza, una recomendación macro y una recomendación micro. En la recomendación macro que nos da es promover no solo estrategias de desarrollo sostenibles, sino estrategias inclusivas de crecimiento económico. Y en segundo lugar, la recomendación micro, los gobiernos necesitan identificar poblaciones vulnerables expuestas a las amenazas naturales y promover políticas para reducir la vulnerabilidad o hacerlas más resilientes. Con esto quiero agradecer a los panelistas, la panelista, a todos y a todas. Muchas gracias y disfruten de un buen almuerzo. Muchas gracias.